¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Es un placer inmenso poder compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas noticias, por supuesto, relacionadas con inmigración. Estamos justamente en, bueno, estamos en una presidencia que se está moviendo muy rápido, que todos los días tiene algo diferente para compartir. Unos amigos decían, bueno, con Trump los youtubers, los periodistas se frotan las manos porque todos los días hay algo para hablar y no es menos cierto, no es menos cierto. Hoy vamos a hablar de algunas medidas sobre Cuba, deportaciones masivas, CBP-1, parol humanitario, vamos a estar hablando de todo eso, así que gracias a todos los que se van uniendo a esta hora a la transmisión. Por favor, compartan este video, los que nos están viendo a través de TikTok, los que nos están viendo también a través de las demás redes sociales. Déjenme, invito aquí al abogado, aquí está, ups, aquí está. Invito al abogado a través de TikTok también. Nos acompaña el abogado Ismael Labrador. Ustedes lo conocen muy bien. Un experto en temas migratorios de Gallardo Law Firm, una prestigiosa firma de abogados aquí del sur de la Florida. Dice, dice por aquí, van a tener bastante trabajo, muchas noticias de comentar. No, definitivamente. Ok, vamos a empezar por el principio. Saludar al abogado. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, todo bien. Un poco de frío el día de hoy, pero ahí vamos. Muchísimo frío en Miami, esto en la Florida, Muchísimo frío al en norte Miami. de la Florida está nevando, es una cosa increíble. Hay playas nevando y bienvenido al estado del sol y con nieve. Pero bueno, vamos a lo primero, señores. Medidas sobre Cuba. Ayer la Guardia Costera anunció que va a desplegar o que ya tiene desplegado equipos, es decir, barcos, etcétera, cortadores, todo esto, en los alrededores de la costa norte de Cuba y de Haití para evitar un flujo masivo de inmigración. Y yo me imagino que muchos de ustedes, cuando vieron el titular de medidas sobre Cuba, entraron para ver si yo tenía algo que decir de la famosa lista de medidas que el Departamento de Seguridad Nacional publicó. Se filtraron las medidas que va a tomar Trump sobre Cuba. Señores, eh, discúlpenme y lo voy a decir tan franco, soy tan feo como tan franco, así que lo voy a decir directamente. No caigamos en la trampa y en los juegos de la seguridad del Estado cubano. Así de sencillo y de simple. El régimen cubano históricamente ha utilizado el fake news, ha utilizado las falsas, las falsas acciones, las banderas falsas para ver cómo reaccionan. Entonces, ahora acaban de distribuir una lista de supuestas medidas que ha tomado Trump o que Trump va a firmar contra el régimen cubano, que incluyen el fin de las remesas, el fin de los vuelos, que van a deportar a todo el que tenga vínculos con el régimen cubano, un montón de cosas así. Señores, en primer lugar, Donald Trump llegó a la presidencia, ¿qué? ¿Cuánto hace? 2 días. No, primero, Cuba no es una prioridad para la administración Trump. Segundo, hoy mismo yo tuve que conversar, tenía que pedir una confirmación de otro tema que no tiene nada que ver con esta supuesta lista al Departamento de Seguridad Nacional y escribí al Departamento de Seguridad Nacional. Todavía estoy esperando la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando cambia la administración, muchos de los buceros, muchos de los que trabajan ahí se van, porque cambian con cada gobierno. Entonces, no se crean el cuento de la famosa lista, que es un fake, que, oh, misterio divino, enseguida salió el régimen cubano a desmentir. Hombre, claro, ellos mismos lo crearon. Estoy convencido de que ellos mismos lo crearon. Esto lo hacen. ¿Para qué? ¿Para qué el régimen cubano hace esto? Para ver cómo van a reaccionar los militares, para ver cómo va a reaccionar el propio pueblo cubano, para ver cómo va a reaccionar el exilio. Es típico. Las agencias de inteligencia de estos regímenes autoritarios hacen todo este tipo de cosas. Y bueno, lamentablemente se esparce y hay mucha gente que comparte una y otra vez. Hoy he recibido por lo menos 15 o 20 llamadas de personas. Es verdad, todo esto que va a pasar. Señores, ¿vienen medidas hacia el régimen cubano? Sí, vienen medidas hacia el régimen cubano. No duden que van a venir medidas hacia el régimen cubano. Pero cuando esas medidas vengan, no se van a enterar porque se filtró y aquí están las medidas filtradas de la Casa Blanca. Mentira. Se van a enterar cuando los periodistas en una rueda de prensa estemos ahí y haya un oficial del Departamento de Estado, que es el que debe hacer esto, de la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, que lo diga. Okay. Dicho esto de la famosa listica, que yo sepa, no es verdad, repito, que yo
Mañana supón tú que salga Trump y diga, sí, todo esto es verdad. Bueno, felicidades. Que yo sepa, no es verdad. Con todas las fuentes que he hablado me dicen, no es verdad. Así se los digo claramente. Ok, vamos a México. Aquí tienen lo que dijo la presidenta de México el día de hoy. Se explica por sí solo. Mientras que, o cómo tienen que esperar mientras que ustedes se comunican con los gobernantes de otros países. Para que haya un acuerdo de tercer país tiene que haber una firma del país que es, digamos, bilateral. Y nosotros en este caso lo que estamos diciendo, si hay una persona que está en la frontera norte, entonces les ofrece pues obviamente una atención humanitaria, y si de manera voluntaria quieren regresar a sus países, existen mecanismos que existían con la administración Biden en su momento para poder ser repatriados a partir de recursos que se establecían a través de organizaciones internacionales. También, así como la CONAGO y el respaldo a usted. Quiero informarles que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. La gobernadora de Chihuahua. Bueno, ahí está. Y yo creo que les compartí también un fragmento hoy en la mañana donde clarísimamente la presidenta de México, aquí está el fragmento. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Pues ahí está. Es decir, ¿qué va a hacer el gobierno de México? Clarísimo. Va a repatriar a sus países de origen a quienes no sean mexicanos. Quiero que vean lo que está pasando hoy en la frontera. Esta es la frontera. Este es el lado mexicano de la frontera. ¿Qué están construyendo ahí? Campamentos para acoger a los deportados. Campamentos para acoger a los deportados. Ahí los tienen. Están construyendo campamentos para las personas que se vayan a deportar. Ya el presidente Trump ha enviado tropas a la frontera, abogado. Sí, definitivamente este es el programa, el preámbulo para el programa de permanecer en México y para todas estas personas que van a estar siendo retornadas a México. Y entonces se está preparando. Definitivamente México antes aceptó y esta vez lo va a aceptar. Ahí están, un video muy interesante, los principales puntos de repatriación, son los principales puntos donde las personas entran, y ahí es donde definitivamente van a mostrar, van a estar todos estos lugares donde usted va a poder ser capaz de pedir su cita. Muchas personas me preguntan del MPP constantemente, del programa de permanecer en México. Aún no se sabe nada. Aún no hay nada oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos, nada en la Corte de Inmigración, no han hecho un comunicado de prensa. Entonces, nada, nos mantenemos a la expectativa. A todas estas personas que están en México, no se desesperen, no crucen ilegal, por favor, y manténganse safe ahí en México. Hablemos de eso. Déjenme poner primero este pedacito de Luis Alcalde, si no me equivoco, es esta funcionaria. En Chihuahua, un centro de atención en Ciudad Juárez. Aquí los vemos. Ahí los tienen los centros estos donde ellos van a albergar a las personas que van a deportar. Pero quiero que vean también esto que está aquí, que es un artículo del Washington Post. Y luego voy a responder aquí lo del paro humanitario, que ya veo por ahí algunos, porque es increíble, ¿no? Como la gente puede ser tan manipulable que tú le estás diciendo, ya terminó el programa de paro humanitario. No crean nada. Todo eso es mentira para buscar vistas. No sé qué gano yo con decirte que el paro humanitario terminó si no terminó, pero bueno, si tú quieres creer eso, felicidades, adelante con tu, viviendo en tu mentira, ¿no? Para mí es impresionante. Pero este artículo que están viendo aquí dice: Trump cierra el acceso al asilo y planea enviar 10,000 soldados a la frontera. Hay muchísima información sobre esto, me parece interesantísimo. Entre otras cosas, dice el artículo de Washington Post que ha tenido acceso
a información, a comunicación interna del CBP, que se envió un memo en el CBP para explicarle a los oficiales lo que tienen que hacer. Y dice por aquí, les leo textualmente: el presidente Trump se está preparando para enviar alrededor de 10.000 tropas a la frontera sur. Ha ordenado a los agentes de la patrulla fronteriza que nieguen la entrada a los solicitantes de asilo si viajaron a través de un país con alguna enfermedad contagiosa, sin especificar la enfermedad contagiosa, es decir, por cualquier país, porque en cualquier país hay una enfermedad contagiosa. Al menos 1.000 soldados van a ser enviados de inmediato. La sesión informativa de la CBP, que el recién nombrado jefe de la patrulla fronteriza, Mike Vance, entregó el martes al personal de alto rango de la sede en Washington, se instruye a los agentes de Estados Unidos a utilizar la autoridad de emergencia extraordinaria para cerrar la frontera. Los únicos 2 funcionarios de la patrulla fronteriza que pueden autorizar la liberación de un solicitante de asilo en los Estados Unidos con una solicitud humanitaria pendiente son el mismo jefe y su adjunto. Es decir, solamente ellos dos, es decir, nadie. Si usted se entrega hoy en la frontera, no lo van a liberar. No le van a dar la oportunidad de defender su asilo en libertad. Eso es lo que están diciendo ahí. Lo van a dejar detenido. Durante la pandemia, bueno, se utilizó muchísimo esto y los documentos indican que se ha ordenado a los agentes de la patrulla fronteriza que retengan a cualquier migrante no mexicano para deportarlo vía aérea en lugar de intentar devolverlo a México. Es decir, si usted es cubano, venezolano, nicaragüense, de cualquier otro país, no lo van a devolver a México inmediatamente, lo van a dejar detenido en los Estados Unidos y luego lo van a deportar a su país de origen. Eso es lo que están diciendo, lo que está diciendo hoy The Washington Post. ¿Qué más está diciendo? Según los documentos informativos del CBP, el Servicio de Inmigración y Aduanas se está preparando para duplicar con creces su capacidad de detención con instalaciones de más de 10.000 camas y 14 sitios más pequeños con espacio entre 700 y 1.000 personas. Dijeron también que ha bajado el número de inmigrantes que está llegando a la frontera. El martes, el primer día completo de Trump en el cargo, unos 800 migrantes fueron detenidos a lo largo de la frontera y esto contrasta con los cerca de 1.300 que habían sido detenidos la semana anterior. Es decir, primero, está dando resultados esta estrategia agresiva del presidente Trump, está cayendo el número de gente que se entregan en la frontera. Segundo, si usted se entrega en la frontera, sepa que lo van a dejar detenido y que va a procesarlo en detención y que no le van a dar derecho a hacer asilo. Es más o menos lo que se está diciendo, ¿no, abogado? Sí, definitivamente. Y te puedo hablar por experiencia propia de varias personas que tengo detenidas en el centro de Louisiana, Richwood, donde las están procesando, las están mandando de los centros de detención de estos de CBP a los centros de detención. Y Louisiana, si bien recordamos, fue un centro bien famoso cuando Trump, un centro donde se cometieron muchísimas violaciones, un centro donde hay bastante controversia legal por falta de atención, falta de derechos. Y bueno, están llevando muchas personas para Luisiana y me comentan, y he estado al tanto, que están llevando directamente a la gente a juicio. Es decir, están ya planificando para que ni siquiera es medio creíble, entraste ilegal directo para una corte. Y esto definitivamente simula lo que sucedió en el año 2019 cuando Trump instauró toda esta política de Remain in Mexico. Entonces, sí, yo creo que es los cambios que se vienen, juicios, cero salidas, solo vas a ser liberado si ganas, si pierdes vas a estar detenido y muy posiblemente detenido por largo tiempo. Tema parol humanitario. Vean ahí, VOA no es Mario Pentón, es VOA. VOA es Voice of America, es la página oficial del gobierno de los Estados Unidos, la agencia del gobierno de los Estados Unidos, la agencia de prensa del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué está diciendo ahí? Trump revoca el parol humanitario para migrantes de 4 países, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Son los 4 países. Yo hice un artículo también sobre esta revocación. Veo por ahí algún personaje en Instagram que dice que es mentira, que el parol sigue, el parol continúa. Brother, si tú quieres creer que el parol continúa, también puedes creer que la Tierra es plana, ¿eh? No hay problema ninguno. Cree que la Tierra es plana y vive con eso. Eso es lo que tú crees. Tú tienes derecho a creer lo que te dé la gana. Ahora, no tienes derecho a cambiar los hechos. Los hechos son que el presidente Trump revocó el parol humanitario que estaba muerto ya. Aquí se lo habíamos dicho a todos
desde hace 3 meses no viene nadie con el parol humanitario. Pero bueno, aquí está, es oficial, se han revocado los paroles, es decir, se ha terminado el programa de parol humanitario y de hecho, hace unos minutos me acaba de llamar por teléfono la Diosa, ustedes la conocen, la cantante cubana, para decirme, Mario, me llegó un correo electrónico informándome sobre el tema del fin del parol humanitario, porque la Diosa vino por parol humanitario. Y así a muchas personas que llegaron por parol humanitario les ha estado llegando este correo electrónico que lo que les está diciendo es, tú tienes tu parol está en vigencia, pero cuando se acaba ese parol, ya no vas a tener más parol. O sea, el parol se acaba. Entonces tú tienes que regularizar tu estatus. Nada nuevo. Ya esto se lo habíamos dicho aquí también. ¿Ok? Abogado, ¿algo sobre eso que quiera agregar? No, definitivamente hacerme eco de tus palabras. No escuchen los fake news, no sean víctimas del fraude, no paguen dinero. Y nada, manténganse al tanto con las noticias, porque como bien dice Mario, esta administración, como tanto esta vez como la vez anterior, es una administración que es bastante vocal y bastante transparente a la hora de todo lo que dicen y las conferencias de prensa. Y el presidente Trump es alguien que le gusta hablar bastante y tuitear bastante, así que no se preocupen que nos vamos a enterar de todo bien rápido. Exacto, y les digo, yo estoy detrás de varias cosas relacionadas con migración y por eso estaba tratando de contactar al Departamento de Seguridad Nacional hoy. Lamentablemente no respondieron, pero en cuanto tenga respuesta de otras cosas relacionadas con migración, se las voy a decir. Tenemos indicios, tenemos alguna información, pero hasta que yo no tenga algo concreto, yo no se los voy a dar, porque así es como funciona el periodismo. Y lo mismo con la famosa lista de las medidas de Cuba, sobre Cuba. No es verdad. O por lo menos no que yo sepa y no que sepa ninguna fuente que yo conozca y créanme que mis fuentes son buenas. Entonces, me llama la atención. Ok. Yo estoy esperando por mi residencia. Soy cubana. Llevo 7 meses esperando por ella. Una vez que tenga mi residencia, pudiera ir a Cuba. Esta es otra historia. Hoy me han bombardeado con esto de ir a Cuba o no ir a Cuba. Por favor, abogado, explíquele usted. Bueno, Lisandra, si tú entraste con el parol humanitario, tú no tienes ningún peligro de ir a Cuba. Ahora, hay mucha distinción con el parol humanitario al CBP-1, al haber entrado ilegal y que te dieron un parol y hiciste asilo. Es decir, no sé cuál es tu caso específico. Cada caso es diferente totalmente. Te puedo decir con un poco más de seguridad, tampoco 100%, porque nunca podemos ser absolutos en la vida y no sabemos, y sabemos que la historia de la inmigración es fluctúa mucho, que la forma más segura para ir a Cuba es si tuviste la residencia por el parol humanitario. Esa es la forma segura. CBP se considera un refugiado. Si hiciste asilo, aunque lo retires, ese récord quedó ahí. Entonces, no sabemos qué tanto te puede afectar. Si sabemos que afectó a personas cuando Biden, no sabemos ahora cuando Trump, y todos sabemos la posición del secretario de Estado, Marco Rubio, con respecto de las personas que abusan del sistema y de los beneficios que da este gran país, que es como darte un refugio y entonces después tú te vas para Cuba a gastarte los dólares con las empresas militares allá. Que además Rubio, que es el secretario de Estado, lo ha dicho claramente, así con todas esas letras, como mismo lo acaba de decir el abogado, ahí está el video, se los puedo poner. Y eso es lo que usted tiene que tener en mente. A usted le dieron aquí una entrada, si entró por la frontera, a usted le dieron una entrada como refugiado, para que usted llegara a este país como refugiado. La ley de ajuste cubano es una ley de ajuste para refugiados que vienen huyendo de una dictadura. Entonces, ojo con todo eso y ojo con la manera en que usted expresa las cosas. Luego llega la ciudadanía. Probablemente no te digan nada, pero probablemente sí. Cuando llegue tu ciudadanía y que vean que tú tienes 15 viajes a Cuba y te digan, bueno, ven acá, pero tú no estabas huyendo de Cuba, tú no dijiste en la frontera que te caían a golpes en Cuba. Tú no dijiste que, tú no hiciste un asilo diciendo que tu vida corría peligro. ¿Cuál es? Es decir, usted es un mentiroso y es lo que te dicen. Tenemos las evidencias aquí, se las hemos puesto aquí. No es porque uno no quiera que vayan a Cuba, no. Es porque tienes que ser consecuente. Si un colombiano dice que viene huyendo de la FARC o de cualquier guerrilla y se acoge a un asilo en los Estados Unidos, ese colombiano no regresa a Colombia hasta que no sea ciudadano americano, para entonces poder ir como ciudadano americano. Entonces, es lo que tiene que tener usted claro cuando usted, si usted pide un asilo, si usted entra por la frontera, si no te puedes quedar viviendo en cualquier otro país, nadie te va a cuestionar. Ok, Exactamente. acá. ¿Puede un cubano aplicar al MPP si tiene residencia en México y esto afecta? Y si tiene petición familiar, ¿también afectaría el proceso del MPP? Bueno, el MPP es como
que te den la posibilidad de hacer asilo en los Estados Unidos. Saber que si tú tienes residencia en México, tanto con el MPP o sin el MPP, tú tienes que demostrar que entonces ahora también eres perseguido en México. ¿Por qué? Porque existe una ley en inmigración que se llama el asentamiento fijo, es decir, tú te reasentaste fijo en México porque obtuviste una residencia permanente en México. Entonces, ahora tú tienes que demostrar que eres perseguido en Cuba y perseguido en México. Y por tanto, el caso no se hace imposible, pero sí mucho más difícil de probar. Bueno, quiero agradecerle, tenemos cerca de 15.000 personas viéndonos en vivo ahora mismo y agradecerles a todos por esa confianza y también decirles que por favor que se suscriban al canal de YouTube, que así y se activan la campanita, no se van a perder ninguna notificación y así pues siempre van a estar al día. ¿Puede un cubano, a ver, este es el que había leído, soy cubano, entré por parol de 2 años, tengo mi segunda corte el 29 de enero, es obligatorio hacer un caso de asilo? Entró por CBP-1, me imagino. No es obligatorio hacer un caso de asilo a menos que el juez te lo solicite. Si el juez te lo solicita, sí. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Cierra esta corte, porque ahora tú estás sujeto a una segunda corte donde el juez te puede pedir ciertos requerimientos. Y recordarte, cuando tú entras por CBP-1 y te ponen una corte, te dan un NTA, tú estás defendiéndote del crimen que cometiste, que fue entrar a los Estados Unidos. Entonces, tú tienes que, para defenderte del crimen, presentar defensas. ¿Cuáles son las defensas? El ajuste, el asilo y demás. Si el juez te dice, preséntame la defensa y tú no la presentas, entonces estás diciendo, ok, perdí. Yanin Guzmán, gracias por el super sticker. Dice, mi prometido es I-220B. Sí, tiene una orden de deportación con supervisión. Convicto hace 8 años, cultivó marihuana con intención de distribuirla. Era residente, vive conmigo, soy ciudadana. ¿Qué puedo hacer en un caso como este, abogado? Bueno, te puedo decir que lo primero que necesito saber es si eres de Florida. Si eres de Florida, la situación cambia completamente porque en Florida los crímenes relacionados con la marihuana, el consumo y el tráfico de marihuana no hace a las personas inelegibles para beneficios y podemos remover esta orden de deportación y obtener otra vez la residencia para atrás. Ahora, si estás en otro estado, tenemos que analizar. Tenemos que ver bien tu caso, tenemos que ver cuál fue tu NTA, qué te dieron, qué cargos te pusieron bajo la Corte de Inmigración. También tenemos que evaluar si tu caso fue sometido y llevado y cargado federalmente o estatalmente, es decir, varias cosas. Pero bueno, sí, puedes llamar a las oficinas de nosotros y podemos hacer una consulta gratis y ver tus documentos. Ok, tengo por aquí a Dianet Santos también. Ahí tienes el número de teléfono, por cierto, de los abogados, 305-261-7000. Ahí los pueden llamar y pueden pedir hablar con cualquiera de los abogados de Gallardo y con mucho gusto ellos te van a atender. Para la petición familiar, puedo usar la dirección de mi esposo en Cuba y asignar a la Embajada de México, aunque solo tenga visa de turismo en México, abogado. Tú puedes solicitar la embajada de México, sí, por supuesto que sí. Lo que tienes que estar seguro que vas a poder entrar a México si te la mandan allá. Abogado, soy I-220A, el juez me cerró la corte, estoy esperando la aprobación de la residencia. ¿Corro algún riesgo? Bueno, si tú en estos momentos no tienes un asilo porque cerraste tu corte, no tienes un paro válido, mm, tú, tú tienes sencillamente la única protección que tienes es la ley de ajuste cubano. Hay eh, hay muchos argumentos con respecto a eso. No es tan sólida como el asilo, pero honestamente estas redadas que piensan que van a ver y que te van a ir a buscar y te van a parar documentos en la calle, tampoco funciona así. Eh, ICE tiene el nombre de todas las personas y toda la localización de esas personas, así que si tú no eres un criminal, no cometes delito, yo no creo que tengas peligro ninguno. Mira, esto es algo que hablamos ayer, Luis Yacier, y ahí está. Dice, no hay ningún problema con tu bebé. Tu bebé va a nacer en los Estados Unidos de América y es un derecho constitucional. Tu bebé es ciudadano americano, hasta tanto no se cambia la constitución, abogado. Correcto. Esta medida de Donald Trump, esta orden ejecutiva que busca entrar en vigor el 19 de febrero, busca interpretar o reinterpretar la enmienda número 14 de los Estados Unidos. Y como bien sabemos, ya tiene obstáculos legales. Honestamente, yo no creo que esto sea tan fácil como se piensa o como piensa tal vez la administración y algunos medios noticiosos, porque la Constitución es algo bien serio de los Estados Unidos, así que no creo que esto corra ningún problema.
Bueno, yo creo que ya respondí, Rosario, a tu pregunta. No es verdad de que haya ninguna medida para que las personas de parol humanitario no puedan viajar a Cuba. Es importante, señores, nuevamente, no se vayan con lo primero que vean en las redes sociales. No es verdad. Van a venir medidas, van a venir medidas. La administración Trump es una administración que tiene entre sus prioridades acabar con los regímenes comunistas e izquierdistas de América Latina. Eso no lo digo yo, lo dicen ellos. Está ahí. Van a venir medidas, pero cuando vengan esas medidas se las vamos a anunciar aquí. O sea, no hay por qué poner el burro antes de la carreta. Apliqué la residencia, pero tengo corte en mayo y no me la han cerrado. Ahora me la cerrarán. Entré por frontera y tengo parol interino. Soy cubana. Claro, todo depende del juez, todo depende del juez, todo depende de lo bien que tú hagas la moción. No sé si lo estás haciendo solo o con un abogado. Eh, todo depende, te la deben cerrar. Generalmente siempre han cerrado estas cortes, un poco más difícil en un lugar que otro, pero siempre la cierran eventualmente. Exacto. Mi hijo es ciudadano americano, está en estos momentos en Cuba. Es cierto que quitarán los vuelos, ya expliqué eso. Jaime, es falso por completo, al menos por el momento. En algún momento puede que vengan esas medidas, pero no ahora. Al menos no que yo sepa y no que hayan dicho algo oficial. En caso de que cierren los vuelos comerciales directos, ¿de qué otra forma podemos ver a nuestra familia por un tercer país? Supongo, Kim, no obstante, sí, supongo, si eres ciudadano americano. Y si lo que tienes visa en México, abogado, esta es la persona que quiere poner a su familia allí en México, ¿también afecta de la misma forma a la hora de presentarse a la MPP que si tuvieras residencia? No, para nada, la visa en México es temporal. Exacto, exacto. Cuando tienes residencia, como bien dice el abogado, tienes que probar que tienes persecución en el país donde tienes residencia y en tu país de origen. Lerra, soy médico, desertora, entré por parol humanitario, no hice asilo, soy residente, tengo a mi niño con mi esposo en México, ¿tienen probabilidad de ganar el asilo por MPP? Tendría que conocer el caso, honestamente. Tendría que conocer el caso, honestamente. Y también No te puedo. es importante recordar que el asilo es personal, es decir, es por la persecución a ti o a tu esposo, digamos, con el niño. Ojo con eso. O sea, tú eres médico y te escapaste de la misión. Tendría que haber algún tipo de incidencia sobre tu esposo, es decir, que haya persecución sobre tu esposo y sobre tu niño por ti, por ejemplo, y pruebas de eso para poder ganar un asilo. Ojo. Ujú. Y bueno, si vas a preparar el asilo, ahí tienes el teléfono de los abogados para que los llames. Importante también con esto de los médicos que quería mencionarles también. Bueno, es un proyecto también que están trabajando de regresar el parol para los médicos que escapan de las misiones. Y bueno, lo de México está bastante complicado. Déjenme ver, ¿alguna otra pregunta por aquí? Soy 220A con la segunda corte en junio. Tengo asilo, una petición familiar pendiente, nunca apliqué a la residencia. ¿Debería aplicar, abogado? Bueno, si estás en corte, honestamente todo depende del juez y del master hearing. No sé si esta segunda corte tuya es una corte preliminar o una corte final. Si es una corte preliminar, le puedes pedir al juez el derecho a aplicar a la ley de ajuste cubano, a la residencia. Si es una corte final, me imagino que el juez ya te dijo a ti o a tu abogado cuáles son los requerimientos y si lo podías hacer o no. Entonces, todo depende en qué punto te encuentres. Y honestamente, si no tienes abogado para este punto y en este momento que nos encontramos, no es para echar miedo, pero yo creo que es hora que te lo busques. Exacto. Carla, te respondo a ti y a todos los del parol humanitario. Por favor, lo he dicho hasta el cansancio, se me cae la lengua de decirlo y lo voy a seguir repitiendo. No tienen que tener miedo a ser deportados a Cuba. Ustedes entraron con un parol a este país, ustedes están legales en este país. Si usted aplicó la residencia, está esperando por su residencia, usted no está ilegal en el país. No tienen que tener miedo a ninguna deportación, no tienen una orden de deportación. Entonces, no se crean los cuentos. Una amiga que entró por CBP el mes pasado tiene corte en septiembre en Houston, es cubana. ¿Cómo debe proceder si la corte antes del año? Que vaya a su corte y entonces allí que le diga al juez que es cubana, etcétera. Probablemente el juez no le cierre la corte porque es en Houston, Texas. Y cuando que haga lo que el juez le diga y luego al año y un día que presente una moción, llame a los abogados que saben cómo presentar esa moción para cerrar su corte. Es cierto que si soy residente y recibo algún tipo de ayuda en los primeros 5 años me pueden quitar la residencia. Vine con parol humanitario, abogado. No, no.
Si la obtuviste por la ley de ajuste cubano, te puedo decir que la ley de ajuste cubano es una excepción para la ley de carga pública de los Estados Unidos. Esto es lo primero que te puedo decir. La ley de carga pública no aplica. Si hubieses obtenido la residencia por medio de otro remedio, sí te aplicaba la ley de carga pública y por tanto te podían denegar la residencia. Pero para la ley de ajuste cubano, no te preocupes, no es así. Pueden aplicar a todas estas personas, también pueden aplicar por bajos recursos. No significa que se va a demorar más ni que se la van a denegar. Sí, bueno, siguen mucha gente con este tema del miedo de ir a Cuba. Repito lo que hemos dicho hasta el cansancio aquí. Si usted no hizo asilo, si usted no entró por la frontera pidiendo refugio a los Estados Unidos, usted no tiene que tener miedo del tema de ir a Cuba. El tema engañó a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, última pregunta. Soy 220A, corte 6 del 2025, es decir, junio del 2025, apliqué la residencia con USCIS, me mandaron el permiso de trabajo, no han cerrado el caso administrativamente, ¿debería cerrar la corte? Por supuesto que debería cerrar la corte. Ahora, cerrar la corte no significa que puedes cerrar la corte. Tú necesitas un remedio para cerrar esta corte, ya sea un parol o una petición familiar o algo que te ayude. Yo no creo en estos momentos ningún juez te va a cerrar la corte porque tú sencillamente le pides que te cierre la corte. ¿Estás en mute, Mario? Sorry, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a todos por la sintonía, pedirles por favor que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita, es importante. En cuanto haya información sobre Cuba, créanme, cuando esté comprobada con este servidor lo van a tener. Estoy casi seguro que si no es de primero, por ahí va. Entonces, manténgase informado, manténgase seguro y no tenga miedo. Usted no tiene una orden de deportación, no tenga miedo, no va a pasar nada. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Hasta luego. Buenas tardes para todos. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Bento. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Bento. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Bento. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Bento. Oye.